Qué bueno es nuestro amado y Salvador Jesucristo, quien nos da la gracia y la bendición de volver a llegar hasta sus hogares. Por medio de este programa recibiréis poder. Gracias a cada uno de ustedes que han estado siempre pendientes, llamando, dejándonos un mensaje y agradecemos sus oraciones para que podamos continuar llevando a cabo el mensaje de la palabra del Señor. Para todos aquellos que tienen preguntas, pueden llamarnos. Hoy, pues, como estamos en vivo, no puedo responder, pero ya luego después sí nos comunicamos con las personas que han llamado. Y sabemos muy bien de que en los tiempos que estamos cruzando, se nos hace fácil tomar ciertas decisiones, las cuales muchas veces pueden ser decisiones cortas o decisiones para términos largos. Y siempre el enemigo va a tratar de estorbarnos o bloquearnos para que mantenernos ocupados o mantenernos preocupados o mantenernos afanados. Muchas cosas el enemigo usa para que nosotros no podamos tomar un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Tanto así los que conocen de Cristo, muchos por el descuido de la palabra, han vuelto a recaer, a apartarse del camino del Señor. Pero aquel que no le ha conocido, hoy vamos a estar compartiendo unas armas, ya que vamos a estar tocando el tema armados con la palabra de Jesucristo. Y esto es para el que está ya en los caminos del Evangelio, en el camino del cristiano. Sabemos, como cristianos sabemos que enfrentamos batallas, luchas, dificultades, pero antes de eso sabemos que no las enfrentamos solo, porque Jesucristo está con nosotros, porque Él mora en nosotros, habita en nosotros, y es la razón por la cual ya hemos escuchado acerca de la poderosa armadura de Dios. Pero quiero tomarme un tiempo para darle gracias a nuestros hermanos de la iglesia Hechos 1.8, quien con sus oraciones, ofrendas, nos ayudan para estar acá compartiendo la palabra del Señor. Y también saludo a mi esposa, que siempre ella está ahí viendo el programa con mis hijas. Y bueno, a todos aquellos que están también, ¿verdad? Quizás tomando un poquito de café o un poquito de chocolate o algo calientito quizás, porque ya acá en lo que es Los Ángeles, la zona de Los Ángeles, California, pues ya tuvimos la primer casi tormentilla, no tormenta, pero está muy fresco ya está fresco. Y gracias a Dios por el clima, porque todo nos enseña a través de ello, vemos la fidelidad de Dios. Enviamos un saludo hasta nuestros hermanos allá en Ocicala, departamento de Morazán, donde se retransmite esta programación. Un saludo a la iglesia Voz del Evangelio, Pastor Max, su esposa, todos los líderes que le respaldan, apoyan, y todos los hermanos también que ven el programa. Un saludo y que sean bendecidos. También saludo a la congregación Hechos 1.8 allá en San Juan Talpa, los pastores Cruz y Lorena. Y bueno, un saludo a mi familia. Y este día, pues, Brenda está cumpliendo años, mi sobrina. Un saludo para ella. Allá en El Salvador, en Maryland, Fabi, la hija de mi sobrina, también cumpliendo años. En San Francisco,
el hijo de mi sobrina Asael también cumpliendo años. Este noviembre cumplimos años muchos, pero lo bueno es que Jesucristo bendiga sus vidas y que podamos siempre tener presente de que sin Cristo no somos nada prácticamente, ya que hay una alabanza que dice, eres polvo nada más. Así es, porque del polvo fuimos formados y al polvo retornaremos. Solamente lo que es propiedad de Dios dice, mía es el alma del Padre, mía es el alma del Hijo, alma que pecare, esa morirá. En sí, luego de haber saludado y espero de verdad que no voy a cubrir todo lo que quisiera saludar porque se nos pasa el tiempo, pero siempre le animo, le insto a que leamos juntos la palabra, si le es posible hacerlo. Un saludo a otras hermanas que nos ven a través del Facebook, a través del Roku, a través de el YouTube, en todas esas páginas sociales donde está siendo transmitido el programa. Les animamos a que leamos juntos la palabra. A leer juntos la palabra, sabemos que es nuestro alimento espiritual. Efesios capítulo 6 y el versículo 12 al 17 dice así la palabra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Me pasé un versículo más, pero quería concluir ese versículo ya que es el complemento de lo que vamos a estar viendo a través de la palabra del Señor. Ya hemos escuchado acerca de el armas poderosas que Dios nos ha dado. Una es la palabra. Otra arma es la oración. La oración es un arma que Dios nos ha dado, pero Dios nos ha dado otras armas para que las usemos contra el enemigo de nuestras almas, contra Satanás, y esa es la palabra. Quiero decirles de que en relación a la lucha espiritual, a la batalla espiritual, en primer lugar, el enemigo no juega. Muchos quizás juegan con el evangelio, juegan con la palabra, pero el enemigo no juega. El enemigo viene a hacer lo que vino a hacer. Y dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Destruye vidas. En los últimos tiempos es alarmante el número de hogares destruidos por Satanás. Y no solamente hogares que podemos calificarlos como incrédulos o que no tienen a Cristo o no han recibido a Cristo en su corazón. Saber de Cristo, saber de Jesucristo es una cosa, pero creer y confiar en Jesucristo es diferente. Destruido, digamos, la familia a través de los divorcios, a través, digamos, de la rebelión o rebeldía de los hijos. En fin, el enemigo
busca cualquier área para destruir, porque eso vino a dañar, a destruir. Cuando dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, dice que, verso 1 en adelante, dice que Jesucristo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, el cual viniendo le dijo: si eres el Hijo de Dios, hacer que estas piedras se conviertan en pan. Algo que puedo decirte a través de la palabra: el enemigo no conoce nuestros pensamientos. El enemigo conoce lo que nosotros confesamos. El único que conoce nuestros pensamientos, el único que conoce la palabra aún antes que llegue o salga de nuestra boca, es nuestro Padre Celestial, es Dios, es Jesucristo, el Espíritu Santo. Nosotros debemos de estar conscientes de que el enemigo no puede conocer lo que estamos pensando, pero sí puede maquinar. Eso de maquinar es aquellos pensamientos negativos. Por eso el apóstol Pedro dice: no ignoréis las maquinaciones del diablo. Maquinaciones que muchas veces se vuelven como una conversación con el enemigo. Y la única manera que vemos nosotros que él conoce la necesidad por lo que nosotros confesamos es de que Satanás sabía que Jesucristo había estado ayunando por 40 días y 40 noches. Naturalmente, el enemigo sabía que tenía hambre y al igual que engañó a Eva, creyó que le iba a ser fácil engañar a Jesucristo, al Hijo de Dios. Pero Jesucristo inmediatamente usó la palabra y esa fue lo que inmediatamente, verá, esa palabra la encontramos en el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, y ahí vemos nosotros que el Señor le dice, cuando el Satanás le dice: si eres hijo de Dios, hacer que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo le respondió y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué hermoso es cuando nosotros podemos tener esa facilidad de poder reprender cualquier maquinación, pensamiento negativo, actitud negativa a través de la palabra o con la palabra, y es la razón por la cual el enemigo pues no se quedó ahí. Cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, usó esta arma para vencer a Satanás. 3 veces Satanás tentó al Señor Jesús, primeramente diciéndole que convirtiera la piedra en pan. Eso no le costaba nada al Señor, porque él había convertido, digamos, con 2 peces y 5 panes, le había dado de comer a más de 5,000 personas. Y luego, digamos, le quiere que se lance un precipicio. Que se lance un precipicio. Como muchas veces, ¿verdad? Engaña a jóvenes y adultos, creyendo que la solución está en suicidarse, ahorcarse, tomar algo intoxicante o a través de la droga. En fin, el enemigo usa cualquier artimaña para engañar y destruirlo. La otra tentación es cuando, digamos, si podemos ver, le dice que le ofrece
lo que no tiene, le ofrece lo que no es de él, se adueña de lo que no es de él, porque le dice que se postrara y que le daría todos los reinos que miraba. Y le dice, porque a mí me fueron entregados. Entonces vemos nosotros que el Señor con la palabra le dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces nosotros debemos estar conscientes de que necesitamos apropiarnos de la palabra, así como el Señor Jesucristo usó exactamente los versículos de la palabra. También nosotros tenemos que aprender a usar este armamento. Y antes de iniciar el programa estaba meditando de que todo, ya sea un trabajo secular, un trabajo, digamos, cualquier trabajo se necesita, se requiere de una previa preparación, prepararse para aquello, proyectarse para aquello. Como por ejemplo, digamos, cuando voy a recordar algo que yo sé que lo hice, por decir algo, y era así, el día domingo por la tarde, después de todo lo que pasaba, yo sabía que tenía que hacer un tiempo para afilar mi machete de trabajo, mi herramienta de trabajo. Tenía que ver, digamos, dónde estaba, nosotros le llamábamos calabaza, o en otras partes les dicen tecomate, para llevar mi agua al trabajo y bueno, y todo lo que necesitaba. Ya listo por la mañana, ya uno, porque antes de los trabajos se salía de madrugada, de noche se caminaba para ir a los trabajos. Hago esto para que veamos que para todo tenemos que hacer una previa preparación. No podemos enfrentarnos a algo solamente porque queremos hacerlo, no. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos, y es la razón por la cual siempre, casi en todos los programas, le animo, le insto a que leamos juntos la palabra, y que nosotros veamos que es la palabra de Dios la que nos va dando la orientación, la que nos va dando, vamos a decir, nos va guiando a hacer lo que es su voluntad. Claro, digamos, si no has recibido a Cristo en tu corazón, esto quizás, digamos, no va a ser fácil de que lo entiendas. Pero si tú crees que con la palabra, de eso dice la palabra, al que cree, todo le es posible. Primeramente creer que Él fue a la cruz, derramó su sangre, dio su vida y en ese sacrificio del Calvario, ahí nos dio perdón, salvación y vida eterna. Entonces, para poder nosotros contrarrestar, bloquear, digamos, rechazar toda tentación que el enemigo ponga en nuestra vida, es necesario que no olvidemos la palabra, que no olvidemos la palabra. Y lo que quería decir al inicio es de que tener muchos años en el Evangelio no es el que te da el poder. Porque digo esto porque en una ocasión, hace ya bastantes años, le dije a alguien, mire, aquí a medio bloque le queda la iglesia. Vaya y congréguese ahí con nosotros. Entonces me dijo, sí, lo vamos a hacer, pero... y le digo yo, porque yo he visto a muchos, y era verdad, muchos que habían venido de nuestros países, Suramérica, Centroamérica, al llegar a este país, bueno, hubo un tiempo que
que a California le llamaban el cementerio de los cristianos. El cementerio de los cristianos. ¿Por qué? Porque muchos aún en el trayecto del camino venían y aún vienen quizás todavía haciéndole promesa al Señor. Por ejemplo, oh Señor, si me pasa allá, te prometo que voy a ser fiel y voy a buscarte y voy a hacer esto. Un montón de promesas que al igual que yo no pude cumplirlas, pero Dios me dio la oportunidad de poder entenderlo ahora. Por eso digo, el enemigo no respeta porque tengan tantos años en el Evangelio. Si te descuidas, cualquier descuido para Satanás es mucho para poder meter el peligro. El tener un privilegio o tener un ministerio o tener, digamos, buenos deseos, buenos propósitos, no son los que van a llevarte a triunfar. No, porque yo he visto, y lo digo así de una manera sana, muchos evangelistas que han caído, cantantes evangélicos que han caído, pastores que han caído, disque apóstoles que han caído. En fin, el enemigo no respeta. Por eso es muy importante a cada instante, y puedo decir cada día, como dice en los primeros en el verso 10, verás que vestidos con toda la armadura de Dios para poder estar firme, para poder estar, vamos a decir, digamos, preparados. Por ejemplo, digamos, los que han estado en el ejército o han estado en el cuartel, tienen una idea más clara de lo que es la disciplina, una disciplina en el ejército. Una disciplina que no es que quiera, no es que te guste, no es que te agrade, no es que te simpatice, tienes que hacerlo porque ellos saben para qué te están preparando, para qué te están dando la instrucción. Y esta es una de las estrategias que usa el enemigo de estorbar, porque cree que porque ya predicas, ya no necesitas estudiar o ir a estudiar con la palabra. Porque sucede mucho, ¿verdad? No estoy pensando ni señalando a ninguna persona en especial, pero ya muchos, porque saben hacer un bosquejo, ya ni quieren congregarse, y le preguntan que quién es su pastor. Nomás dice Jesucristo es mi pastor. Eso lo entendemos. Él es el príncipe de los pastores. Pero yo para mí, conforme, digamos, el mandamiento del Señor primero que dice que no dejemos de congregarnos. Por ejemplo, en mi caso personal, bendito sea el Señor, Él sabe lo que estoy diciendo. Cuando voy de este país a mi país, a El Salvador, o a veces voy a Guatemala, yo no llevo ninguna agenda, es decir, voy a ir a predicar aquí, voy a ir a predicar allá. Pero Dios en su amor y en su misericordia, llego y Dios abre puertas y me permiten compartir la palabra, y yo lo hago con mucha alegría, con mucho corazón, porque yo sé que esa es la voluntad del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no me puedo dar el lujo de decir voy a ir a pasar mis vacaciones o de vacaciones a X lugar y ya voy a estar ahí tranquilo sin buscar del Señor. Tal vez leyendo la palabra en la mañana, quizás, pero no es lo mismo, porque la palabra nos pide que no dejemos de congregarnos. Así es que yo voy a congregarme. Si me dan de predicar, gloria a Dios. Si no predico, yo me alimento siempre. ¿Por qué? Porque la palabra es la palabra. Pero hago estas aclaraciones para aquellos que pueden creer que porque tienen tantos años en el Evangelio, eso lo va a respetar el enemigo. El enemigo no respeta los años que tenga. Esta persona a quien me refería, que le quedaba a medio bloque, a media cuadra a la iglesia, y me decía que tenía en sus 20 años de ser evangélico, tenía más de 15 de trabajar como maestro, y no duró mucho.
No duró mucho cuando ya andaba perdido en el vicio acá. Ahora, la experiencia de ver todo esto es lo que me ha llevado a mí a mantener constantemente, puedo decir, día y noche, procurar mantener mi mente en las cosas del Señor, en su palabra, en su gracia, para poder estar. Y aún así hay momentos, digamos, hay momentos que la prueba es recia, es fuerte, pero es ahí donde podemos acudir a la palabra del Señor cuando nos dice en San Juan 8:32, si quiere anotar el versículo o leerlo, San Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso, cuando Satanás intentó hacer que Jesús le adorara, ofreciéndole todos los reinos del mundo, el Señor lo único que fue tomar la espada de su palabra, y con la espada de su palabra pudo vencer al enemigo. Ahora, nosotros quizá quisiéramos tener ese enfrentamiento con el enemigo, pero no se nos ocurra. ¿Por qué? Porque el enemigo, si no tomamos en cuenta a Jesucristo, el enemigo lo va a hacer triza. Hubo uno que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hablan sobre de eso cuando esta persona le dice, te ordeno en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el demonio le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero tú, y dicen que le pegó tremenda zarandeada. Por eso no te aconsejo que vayas en tu propia prudencia, siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Aún los ángeles, los querubines, siempre él decía, mi Señor te reprenda. Mi Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque el enemigo se sujeta en el nombre de Jesús. Así es que como cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Él hace morada en nuestra vida. Él mora en nuestros corazones. Entonces Él va con nosotros, está con nosotros y vive en nosotros, porque por eso dice que porque Él vive, nosotros también viviremos. Ahora, vemos nosotros por qué había memorizado la palabra de Dios y sabía usarla. Ahora ves qué tan importante es para ti y para mí memorizarnos la palabra, porque dice siempre en San Juan 8, pero en el versículo 36 dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, es ahí donde tenemos basada nosotros el por qué somos libres. No porque soy predicador, no porque soy evangelista, no porque soy pastor, no porque soy, el ministerio que tú te puedas imaginar, no, porque Cristo mora en mí, porque Cristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador, Jesucristo es mi luz, mi esperanza, mi guía, torre fuerte delante del enemigo, es Jesucristo el Todopoderoso. Por eso es de que Cristo es la roca donde me amparo y todos debemos de ampararnos a la roca que es Cristo. La palabra de Dios es la verdad. Cuando tú sabes la verdad acerca del pecado de Satanás y de la tentación, puedes ser liberado de su poder sobre ti. O sea, hay momentos que el enemigo maquina, neciamente sigue persuadiéndonos, sigue tentándonos, ve, haz esto, ve aquí. Y eso me hace recordar muchas experiencias donde el enemigo ha querido frustrar mi vida en Cristo, estorbar mi vida en el Señor, perjudicar el ministerio que Dios me ha dado, en fin, muchas trampas que el enemigo me ha querido tender,
pero ¿quién me ha liberado? ¿Quién me ha libertado? Es Jesucristo. ¿Por qué? Porque mi vida está escondida en Cristo. Yo no camino solo, nunca estoy solo, siempre Él está y va conmigo a mi lado, a donde quiera que yo me acerco. Por eso es que dice en Romanos capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando el pecado no continuará dominándonos. Es por eso de que aprendemos nosotros, ¿verdad?, a poder vivir una vida alejada, apartada del pecado. No decimos que no pecamos, porque el que diga o dice que no peca, el tal es mentiroso. Y la mentira es un pecado tan grande que dice la palabra que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuántas personas mienten sin necesidad? Algo tan sencillo para mentir. Algo tan sencillo para mentir es, por ejemplo, tocan la puerta y si es fulano, dile que no estoy. Así, tan fácil mentir, sin gracia. ¿Por qué no decir, sabe qué? Él está, pero está ocupado. Él está, pero está haciendo algo. Entonces ya es decisión si le dije, pues lo voy a esperar. Entonces uno tiene que enfrentar y entre más luego enfrenta aquello, más luego se termina. Porque una mentira tiene pies cortos. Tarde que temprano la verdad va a salir a vencer toda mentira. Por eso es de que el enemigo usa o va a usar cualquier estrategia para podernos nosotros querernos dominar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ya no continuamos bajo el dominio del pecado? ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros. La palabra, el Señor dice que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran de por sí el mal. El hombre de por sí le gusta seguir, buscar, hacer el mal. Más, dice, más nosotros, todo lo que hacemos, lo hacemos a la luz de la palabra. Por eso es de que no estamos bajo el dominio del pecado. Dijo Martín Lutero. Martín Lutero dijo, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que vengan a hacer nido en mi cabeza. Nuestra mente es como un aeropuerto. En un aeropuerto siempre hay una que le llaman torre control. Esa torre de control es el que le permite y da el sí o el no a que se levante un avión o aterrice un avión. Mientras el torre control no le da, tiene que andar dando vueltas o lo que sea, ¿verdad? Hasta que el torre control le dice, ¿puede aterrizar? Aterriza. Igualmente, el enemigo puede estar maquinando, ya que el apóstol Pedro dice que Satanás anda cual león rugiendo, buscando a quien devorar. Entonces, si tú no le permites, el enemigo no va a poder hacer nada. ¿Y por qué podemos? Porque Dios nos ha dado autoridad, porque ya no estamos nosotros desamparados a la intemperie. Cuando recibimos a Cristo, tenemos a alguien que defiende nuestra causa, pelea por nosotros, está con nosotros bajo la gracia, donde el gran poder de Dios obra para nuestro bien, porque Cristo vive en nosotros.
cuando Cristo viene a ser morada contigo, el enemigo no puede tocarte. Es algo que el enemigo sabe que tiene que respetar. Ahora, si yo me quiero salir de su protección, ya es otro asunto. Por eso es importante perseverar y permanecer siempre buscando la armadura, buscando la presencia del Señor. Como sabemos, siempre nos agrada, siempre este programa tiene una alabanza intermedia, porque yo sé que aún en un canto, en una alabanza, Dios puede hablar a la vida de alguien. Dios ya lo ha hecho. Muchas veces por un canto Dios habla a mi vida, y eso, por eso ponemos una alabanza en este su programa. Adorar tu presencia, ahí quiero estar, escuchando tu voz, quiero hablar el lenguaje del cielo. Enséñame tu lenguaje, Señor, el lenguaje del cielo. Es un lenguaje de amor, lo que se canta en el cielo. Es adoración, el lenguaje del cielo. Es un lenguaje de amor, lo que se canta en el cielo.
Luego de haber escuchado esta alabanza refrescante, continuamos ya para ir concluyendo con ciertos consejos de la palabra. Algo que tenemos que saber es no querer resistir al enemigo en nuestras propias fuerzas humanas, porque vamos a ser derrotados, sino que tenemos que aprender, como dice Santiago en el capítulo 4, versículo 7, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces nosotros necesitamos tener ese acuerdo. Es la razón por la cual una persona que vive revelándose a la autoridad de Cristo, revelándose a su palabra o sencillamente revelándose ante su siervo, corre el riesgo, la rebelión corre el riesgo de ser devorado por el enemigo. Y quizás puedo decir destruido espiritualmente y moralmente y muchos hasta físicamente por el enemigo. Por eso es muy importante tener sumo cuidado de no andar en rebeliones, en rebeldías en el camino del Señor, porque trae consecuencias fuertes, consecuencias duras, difíciles. Resístele en el nombre de Jesucristo, resístele con la victoria del Calvario, recuérdele que está vencido y dígale que no puede contactarlo porque usted está bajo la protección de Jesucristo. El enemigo es necio, es astuto, puede usar a cualquiera para hacerle sentir incómodo o mal. Y cuántas personas, digamos, por algo que no lo han comprobado, han hecho tremenda rebelión o rebeldía para con el Señor. Por eso es muy importante, dice en 1 de Juan 4:4, hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa debe de ser su confianza. Nuestra seguridad, como le decía, no está en los años que tengamos en el Evangelio, no está en los privilegios que tengamos en el Evangelio, no está aún ni en el ministerio que Dios nos haya dado, sino que nuestra fortaleza, nuestro poder está en Cristo, está en el Señor Jesucristo, porque Él es mayor, es más poderoso el que está con nosotros que el que está con ellos. Por eso es muy importante, Jesucristo es quien está morando en nuestra vida y Satanás es el que está morando en el mundo. Por eso es que le decimos, es más poderoso, lo dice la palabra, es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Nosotros tenemos la autoridad de Cristo. Por eso dice el Señor, y toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él tiene toda potestad, Él tiene toda la autoridad. El espíritu de temor es de Satanás, esa incertidumbre. Por eso no hay que dudar del poder de Dios. Toda duda es pecado, porque debemos de creer que el que se acerca al Señor debe de creerle que Él existe, que Él es verdad y que es galardonador de los que le buscan, de los que creen en Él. Por eso es muy importante. Pablo recomienda a Timoteo, en 2 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Uno de los dones que el Señor nos ha dado es el dominio propio. Por eso yo lo digo de esta manera, la acción de alguien hacia mí no es la que me perjudica. Mi reacción a lo que él haga, eso sí me va a perjudicar porque sale de mí. Por eso es muy importante. El enemigo busca provocarnos, el enemigo busca cómo llamarnos la atención, el enemigo busca distraernos, en fin, el enemigo usa cualquier artimaña de error para podernos distraer, apartar o alejar de la verdad, del camino del Señor. Por eso dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. O sea, lo que usted permita, así será. Pero si usted usa el dominio propio, va a decir, no, pues esto no va conmigo y no lo aceptamos y continuamos adelante porque el enemigo no puede hacer nada. No puede ser nada. ¿Por qué? Porque es más poderoso el que está con nosotros. Por eso es muy importante. El espíritu de temor es de Satanás. No lo aceptemos. Dios no nos da el espíritu de temor. En lugar de eso, nos da el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por eso Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, digamos, no estamos desamparados, no estamos nosotros, digamos, a la intemperie, no somos, digamos, seres desprotegidos, no. La protección divina y es la protección más poderosa que existe en el universo, ser protegido por Jesucristo, ser guiados y guardados por Jesucristo. Ahora, ¿qué se necesita para esto? Aceptar, recibir a Jesucristo. Cuando recibimos a Cristo y lo dejamos morar en nuestro corazón, Él comienza a guiarnos, a fortalecernos, a sanarnos internamente, a libertarnos de esclavitudes, de muchas esclavitudes, digamos, muchas veces uno digamos, ni sabe de qué Dios lo ha guardado. Por eso siempre tenemos que mantenernos con un corazón agradecido. Si tú eres hijo de Dios, Dios ha empezado una buena obra en ti. Continuará esa obra hasta el día en que tú te vayas a reunir con Él. O sea, podemos contar con el Señor en todo tiempo. Podemos contar con el Señor en cualquier circunstancia. En cualquier dificultad, Él está con nosotros. Él va con nosotros, mora con nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:13, todo, dice. Y nosotros entendemos que todo es todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada más hermoso que ser fortalecido en el Señor, fortalecidos por el Señor. O sea, digamos, estamos conscientes, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros, digamos, caminamos con seguridad, no en nuestra propia fuerza, no en nuestras propias capacidades, sino que caminamos con seguridad en Cristo. No hay nada más saludable, no hay nada más
vamos a decir, más fuerte y poderoso que saber que el que está con nosotros es más poderoso. Y así podemos enfrentarnos, digamos, no en nuestras propias fuerzas. Cuidado, nunca trate de enfrentarse con el enemigo en sus propias fuerzas y capacidades. Ya le he dicho y lo repito, el enemigo no respeta años, no respeta ministerio, no respeta privilegios. No, el enemigo lo único que respeta y se sujeta es a la palabra de Cristo. Esa es la palabra del Señor Jesucristo. Por eso es que el verso 10 de Efesios nos dice claramente, en el verso 10, dice, verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay que vestirnos con toda la armadura de Dios. Es la única manera que podemos caminar, transitar por este mundo seguros en Cristo Jesús, seguros en su palabra. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cada día, cada momento, a cada instante, siempre debe de haber y tener y buscar un tiempo para fortalecernos en el Señor. Porque no sabemos, honestamente, sinceramente, no sabemos lo que vamos a enfrentar, por decir algo, dentro de 30 minutos quizás, 20 minutos. Es más, no sabemos lo que puede suceder. Una catástrofe puede ser cualquier cosa que venga, pero si estamos protegidos por Cristo, dice en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no habrá plaga que toque tu morada. Pero es muy importante, es importantísimo de que nosotros, ¿verdad?, no nos queramos superiores, o sea, que porque tenemos los estudios escatológicos y que tenemos estudios teológicos y que ya somos más que otros. No, eso no respeta el enemigo. Lo único que respeta el enemigo es la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, la palabra. No debemos ser fuertes en nosotros mismos, sino debemos fortalecernos en el Señor. Por eso dijo el Señor, no es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestra milicia no es carnal, nuestra milicia es espiritual. Nosotros, digamos, aunque estamos en este mundo, dice que no somos de este mundo. Así dice la palabra. Por eso es muy, muy importante, muy necesario. Esto quiere decir que debemos contar con Él y con su poder y con su palabra para poder nosotros apreciar y valorar la victoria. Cuando Cristo nos da la victoria, no nos creamos, ¿verdad? Por eso Dios no recomienda que sigamos al hombre o que pongamos la mirada en el hombre. No, es más, dice la palabra que debemos de poner nuestra mirada en el hacedor y consumador de la fe, Jesucristo. Es muy importante, muy necesario de que nosotros no nos enfoquemos en nuestras propias capacidades, sino que siempre nos enfoquemos en el poder del que puede darnos la victoria. Por eso dice en el Romanos 8:31, ¿qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi estimado amigo y hermano, es la manera de cómo podemos nosotros estar armados, ¿verdad?,
armados con la palabra del Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga y será hasta el próximo programa con la ayuda de Jesucristo. Bendiciones. Este programa Recibiréis Poder es auspiciado por Ministerio Pentecostal Hechos 1:8. Si gusta visitarnos, horario de servicios: martes 7 p.m. estudio bíblico, jueves 7 p.m. oración y damas, sábado 7 p.m. jóvenes, domingo 11 a.m. mensaje de restauración. Estamos ubicados en el 2430 West 3rd Street, segunda planta, Los Ángeles, California 90057. Si desea escribirnos, P.O. Box 26501, Los Ángeles, California 90026. Usted puede llamarnos área 626-940-5932, 626-940-5932. Hasta la próxima. Este programa recibe